1. Cuando llegó esa llamada telefónica al extranjero. Resultó ser el día antes del 40 aniversario de mi esposo y yo. Al principio pensé que era una llamada fraudulenta desde el norte de Myanmar. Cuelga unas cuantas veces. Más tarde, la otra parte siguió llamando. Pensé en los buenos jóvenes del vídeo corto que fueron engañados en el norte de Myanmar. No pude soportarlo. Así que contesté el teléfono. Hija mía, ya tengo 70 años y solo tengo unos pocos libros sobre ataúdes a mano. Si realmente te falta dinero, transfer 10,000 a tu cuenta personal. Puedes comprar rápidamente un billete de avión y regresar a tu país. De lo contrario, estarías solo en un país extranjero y tus padres tendrían que preocuparse mucho. Al otro lado del teléfono se quedó estupefacto y me llamó solemnemente S.R.A. Lucía, no soy una estafadora del norte de Myanmar. Soy Elena de la Galería, responsable de los negocios en China. Hace medio mes, nos enviaste un cuadro. Elena me dijo que el cuadro que envié pasó la evaluación de la galería y será exhibido el próximo mes. Ella vino a contactarme para discutir el contrato de agencia y la remuneración. La galería es una de las galerías de arte más importantes del mundo. Esta galería descubrió y promocionó a muchos pintores conocidos cuando eran desconocidos. Originalmente envié la pintura con la intención de probarla. Inesperadamente, pasé la evaluación. Algo grande pasó desde el cielo. Pensé que estaba alucinando. Así que consulté con ella repetidamente y luego fui al sitio web oficial de la galería para ver si estaba Elena. Luego de verificar que era correcto, suspiré aliviada y le pedí a Elena que primero enviara el contrato al correo electrónico de mi esposo Cristóbal. Por la noche, cuando mi esposo Cristóbal llegó a casa, yo estaba llena de alegría y quise decirle, Cristóbal, yo. Inesperadamente, tan pronto como abrió la boca, fue interrumpido con impaciencia. Te dije que no provocaras problemas. Somos chinos. Entonces, ¿por qué deberíamos imitar a los occidentales en la celebración de nuestras bodas de oro? 2. Al ver a Cristóbal darse la vuelta y entrar al estudio, cerró la puerta de golpe. Entonces recordé vagamente que le mencioné esta mañana que mañana era nuestro 40 aniversario de bodas. Quería llamar a los niños y celebrar. Pero suscitó oposición. Todos tenemos 60 años y todavía queremos imitar los problemas de los jóvenes. Quería decir algo más. Pero él ya había cerrado la puerta de golpe y se había marchado. Llevamos 40 años casados y, aunque con él he tenido 2 hijos y una hija, él siempre ha sido así. Nunca tuve mucha paciencia conmigo. No quiero hacer nada conmigo. Pero aparte de eso, todo lo demás en él es bueno. Es guapo. Proviene de una familia de eruditos y es un profesor universitario al que todos respetan. También me dará su salario. En cuanto a mí, vengo de una familia pobre y no sabía leer una palabra. Pude casarme con él porque me parecía un poco a su primer amor. Zoe. No quiero ser el sustituto de otra persona y siempre me ha preocupado esto. Pero en ese momento mis padres me aconsejaron. Si no fuera porque te pareces a Zoe, no podrías casarte con Cristóbal ni aunque quisieras. ¿Cuánta gente te envidia ahora? ¿Qué más te dan? Pedir. Las condiciones de nuestras dos familias son muy diferentes. Lucía, al casarte con Cristóbal, en realidad lo estás superando. La frase escalando alto me hizo soportarla durante 40 años. No puedo soportarlo hasta que esté entumecido. 3. Al día siguiente, Cristóbal se levantó temprano y salió sin comer. Solo pensé que había ido al club de baile para estudiantes de último año. Desde que se jubiló, Cristóbal ha pasado todo su tiempo bailando, excepto que la escuela lo contrató nuevamente para asistir a algunas clases todos los martes. Terminé de desayunar sola. Limpié la casa y recibí otra llamada de Elena. Ella envió el contrato al buzón y me pidió que lo revisara. Entré al estudio. Encendí la computadora e inicié sesión en el correo electrónico de Cristóbal. Efectivamente, vi un contrato. Gracias al avance de la ciencia y la tecnología. Mi arrepentimiento por no poder leer y ser analfabeto cuando era niño fue poco a poco compensado a través de la tableta que mi hija me compró hace 2 años. Ahora no solo puedo leer, sino también utilizar estos productos electrónicos con soltura. Descargué el contrato y se lo envié a mi hija para que lo leyera. Mi hija tiene una maestría en Derecho y ahora trabaja en un conocido bufete de abogados nacional. Para ella, la revisión del contrato es la contrapartida profesional adecuada. Mi hija estaba muy feliz de que mi pintura fuera seleccionada por la galería y dijo emocionada que quería irse a casa. No es hoy tu aniversario de bodas.
Estoy aquí para cocinar y preparar una mesa de deliciosos platos para celebrar para ti. Después de la cena, te ayudaré a leer el contrato. Le dije. Tu papá dijo que los aniversarios de bodas son festivales extranjeros y que los chinos no los celebramos. Pero a la hija no le importó. Es solo asunto suyo. Lo pasaré contigo. Esta chica siempre tiene las ideas correctas. Ella es la menor de los 3 hermanos y nadie puede hacerle nada. Sacudí la cabeza y sonreí, lista para apagar la computadora y cocinar. Pero en el momento en que salí de mi buzón, se escuchó un repentino silbido y se envió un nuevo correo electrónico. Era un documento enviado desde un estudio de fotografía. El título del archivo es Fotos de boda del 40 aniversario. Me pregunto por qué reservé un estudio fotográfico para tomar fotografías si no me perdí mi aniversario de bodas. ¿O será que el viejo Cristóbal ha tenido sus ideas y quiere darme una sorpresa? Lleno de anticipación, hice clic en el archivo. Lo que me llamó la atención fueron las fotos originales de la boda de Cristóbal y Zoe. Resultó que cuando salió temprano, no iba a la discoteca. En cambio, tomé fotos de boda con Zoe. En nuestro 40 aniversario de bodas, se tomó fotos de boda con otra persona. 4. Me quedé paralizado frente al escritorio durante mucho tiempo. Me tomó tanto tiempo que miré muchas veces las fotos de la boda de Cristóbal y Zoe. La postura de los dos apoyados uno contra el otro. La curva de la sonrisa en sus rostros y el cariño en sus ojos cuando se miraban. Puedo recrearlo incluso si cierro los ojos. ¿Pero acaso Zoe no se estableció ya en el extranjero hace 40 años? Cuando regresó a China. Cuando contactaste a Cristóbal. Intenté encontrar algunas pistas de los últimos años. Pero una clara mamá me llamó de nuevo a la realidad. Es su hija Diana quien ha vuelto. Cerré la computadora. Me levanté y caminé hacia la cocina. Lo que quieras comer. Mamá te lo cocinará. Mi hija me siguió y dijo que quería ayudarme. Solo cocina algo que te guste. Hoy es feriado y tú eres el más grande. Me encanta la comida. Lo pensé mentalmente durante mucho tiempo. Pero fue en vano. Probablemente porque la gente envejece y su memoria ya no es buena. Solo recuerdo lo que les gusta comer a mi marido y a mis hijos. Pero olvido mis propias preferencias. Al final, después de trabajar 2 horas en la cocina, solo cociné platos que tanto a mi marido como a mi hija les encantaban. El último plato fueron costillas de cerdo estofadas. Mi hija no pudo ayudarla. Así que llamó a su padre para que fuera a cenar a casa y fue al estudio para ayudarme a leer el contrato. 5. Media hora más tarde se cuecen las costillas. Cristóbal también ha vuelto. Tenía una expresión de disgusto en su rostro y comenzó a regañarme mientras estaba parado en el área de fantasía. Dije que era solo un aniversario de bodas. ¿Por qué no me escuchaste? ¡Idiota! Y llamaste a Diana. Sabes lo ocupada que está en el trabajo. He escuchado este tipo de críticas durante 40 años desde que me casé hasta ahora. Debería haber sido indiferente. No sé por qué. Pero hoy me siento particularmente irritable y quiero tirar la espátula que tengo en la mano y pelear con él. Pero antes de que pudiera enojarme, mi hija lo estranguló primero. ¿Por qué tienes el descaro de culpar a mi madre tan pronto como regresas? No quieres celebrar tu 40º aniversario. No quieres vivir con mi madre. Cristóbal quedó atónito. Luego se enojó como si le hubieran apuñalado en la mente y gritó fuerte. Diana, ¿cuál es tu actitud? ¿Quién te enseñó las reglas y te atreves a culpar a tus mayores? Regla. La hija se burló. Tu regla es simplemente tener una aventura dentro del matrimonio. Tomar fotos de boda con la mujer de otra persona a espaldas de tu esposa. Pensé que debían ser las fotos de la boda en la computadora que vio mi hija. 6. Cuando los 2 hijos corrieron a casa después de enterarse de la noticia. Su hija y Cristóbal ya habían terminado su pelea. ¡Qué gran cosa! ¿Por qué no tomamos un grupo de fotos? Después de que mi hijo mayor descubrió toda la historia, se volvió para regañar a mi hija. Tú eres igual. Diana, ya que hoy es el día de tus padres. Aniversario de bodas. ¿Por qué elegiste este momento para armar un escándalo? Estás tratando de no hacer que mamá se sienta mejor. ¿Verdad? Mi hijo menor también repitió. No pasa nada en casa. Pero Diana, tú eres la alborotadora de la casa y siempre haces la casa un desastre. Al ver a sus 2 hijos culpando a su hija, Cristóbal enderezó la espalda y se sintió confiado. Acabo de tomarme un par de fotos con tu tía Zoe para cumplir mi sueño cuando tenía 18 años. Ya tenemos esta edad y no tenemos muchos años. Vivir. No quiero arrepentirme antes de morir.
¿Qué hay de malo en eso? Así es. Mis 2 hijos y Sini dijeron. Mis padres son mayores y no pueden soportar la molestia. Diana, por favor, ahórrate algunos problemas. Phrase correcta. Mamá no dijo nada, lo que significa que no le importa. Diana, quiere separar esta familia para hacerte feliz. Los ojos de mi hija estaban tan bloqueados que me miró fijamente. Mamá, ¿por qué no dices una palabra? ¿Qué se puede decir sobre esta situación? Para decirlo más seriamente, es inevitable que haya otra pelea que hará infeliz a toda la familia. Por decirlo suavemente, no podía fingir que no me importaba. Cristóbal y yo llevamos 40 años casados y ni siquiera tenemos una foto de grupo cualquiera. Mucho menos fotos de boda. Me usó como suplente de Zoe. Así que nunca me permitieron dejar ninguna foto. Porque el yo estático no es como Zoe. Entonces, evité el tema. Tomé la mano de mi hija y la convencí como lo hacía cuando era niña. Está bien. Comamos. Hoy preparé tus costillas de cerdo estofadas favoritas y se enfriará si no. No lo comas. Pero mi hija ha crecido y ya no hace esto. Se soltó de mi mano. Sacó su móvil y marcó un número. 7. Después de conectar la llamada, una voz suave sonó al otro lado del teléfono. Hola. La hija le gritó al teléfono. Zoe, eres tan descarada. Ya eres tan mayor y todavía quieres ser amante y destruir a las familias de otras personas. Diana, cállate. Cristóbal temblaba de ira. Levantó la mano y abofeteó a su hija. Hubo un sonido nítido de pop. De repente la casa quedó en silencio. Su hija se cubrió la cara. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Queriendo care. Pero al final las obligó a contenerse. Ella solo miró a Cristóbal en silencio sin decir una palabra. Pero es como si hubiera dicho todas las palabras. En ese momento, mi corazón latía con fuerza, queriendo consolar a su hija. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Los 2 hijos no se quedaron mucho tiempo. Me consolaron con unas palabras y se marcharon apresuradamente. Cada uno de ellos tiene familias y trabajos. Y tienen que regresar para acompañar a sus esposas para ayudar a sus hijos con las tareas y trabajar horas extras. Todo es culpa tuya. Me acusó de repente Cristóbal. Si no hubieras mirado en mi computadora, ¿cómo pudiste dejar que tu hija viera esas fotos? ¿Estás satisfecho de que las cosas vayan así ahora? Cristóbal se enojó y se dio vuelta y salió de la casa. La casa de más de 140 metros cuadrados quedó repentinamente vacía hasta donde alcanzaba la vista. La mesa estaba llena de comida y nadie la había tocado. Me senté a la mesa del comedor y comí. Pero sentí que la comida estaba salada y amarga. Miré hacia abajo y vi que no sabía cuándo era y rompí a llorar. 8. Durante 2 días Cristóbal no volvió a casa. Se fue a vivir a otra casa. El hijo mayor me dijo: «Papá no está de buen humor. Déjalo quedarse solo un rato y no lo molestes. Cuando se calme». SEIRA a casa de forma natural. Mi hijo menor también me aconsejó: «Mamá, por favor deja de hurgar en las cosas de papá de ahora en adelante. Eres analfabeta. Si papá pierde sus documentos importantes, ¿dónde los buscará papá?». Los 2 hijos revelaron en cada palabra su cariño por su padre. A ella no le importo como madre. Se ha convertido en un hábito para ellos ignorarme. Así que ni siquiera recordaba que había aprendido a leer hacía mucho tiempo. Después de que mi hija se enteró, me recogió la noche siguiente para vivir con ella. «Mamá, el médico dijo que recientemente me he estado quedando sin energía y sin sangre. Por favor, ven y cocina para mí durante unos días para reponer mi cuerpo». Sé que en realidad esto es una excusa. Mi hija es soltera. Tiene una carrera estable y un salario anual de 1 millón. Tiene una tía ama de llaves que le cocina durante todo el año. ¿Cómo podría haber falta de comida? Solo tenía miedo de que yo estuviera triste viviendo solo en una casa vieja y vacía. Pero yo, un hombre de 60 años, vivo en su casa y me acuesto temprano y me levanto temprano, lo que afecta mucho su vida y su trabajo. No quería causarle ningún problema. Así que me negué. Mi hija pensó en otra forma de hacerme feliz. ¿Qué tal si me inscribo en un grupo de gira de pintura para ti y tú sales a coleccionar cuadros? La pintura ha sido mi único hobby durante los últimos 2 años. Hace unos años, mis nietos llegaron a la edad de ir a la escuela primaria y ya no necesitan mi ayuda para cuidarlos. De repente me volví más tranquila. Mi hija tenía miedo de que me aburriera, así que me llevó a varias clases de interés para personas mayores.
Finalmente descubrí que tenía talento para la pintura y mi hija me animó a profundizar en la pintura. El cuadro que envié a la galería fue creado durante el viaje cuando mi hija me inscribió en una gira de pintura por la provincia. Mi hija actuó con determinación y rápidamente me inscribió en un grupo de viaje de corta duración con destino a una ciudad vecina. Ahora es la temporada para ver el mar de nubes. Mi hija Daijo. Hay un pico en la ciudad vecina donde puedes ver tanto el mar de nubes como el amanecer. Tu viaje definitivamente no será así. En vano. Al escuchar esto, abrí el software de vídeo corto y entré a la ciudad vecina para buscar el pico de Nyun, con la esperanza de ver cuán espectacular era el amanecer sobre el mar de nubes desde la boca de mi hija. Inesperadamente, el primer vídeo que apareció fue Cristóbal y Zoe para ser precisos. 9. Los dos vestían trajes blancos y cheongsam ajustados respectivamente y bailaron en la cima del pico de Nyun. Las nubes, acompañadas de una luz dorada, se convirtieron en un excelente fondo. Ha habido decenas de miles de comentarios debajo del vídeo. Todos los elogian por ser la pareja perfecta y los envidian por su cabello plateado pero por poder bailar un tango elegante. Entre ellos, uno de los comentarios más elogiados provino de una agencia de viajes. Se trata de una pareja que lleva toda la vida enamorada. Quieren cumplir su sueño de juventud de viajar por el mundo cuando se jubilen. Su hijo es muy filial y nos pidió especialmente que les personalizáramos un plan de viaje de lujo de un mes. El día de la salida, nuestra agencia de viajes incluso tomó una foto familiar para su familia de 4. Cristóbal y Zoe son una pareja que está enamorada de toda la vida. Entonces, ¿qué soy yo? Un tercero insertándose en su amor. ¿Y qué quiere decir su hijo? Él y Zoe en realidad tuvieron 2 hijos. Estrechándome la mano. Hice clic en este comentario de gran elogio. Lo que me llamó la atención fueron mis 2 hijos, parados detrás de Cristóbal y Zoe respectivamente. Los 4 miraron a la cámara y sonrieron felices. No es de extrañar que mis 2 hijos no me dejaran ir a buscar a su padre. Resultó que tenía miedo de que mi apariencia perturbara la felicidad de su familia de 4. Mi corazón se ahogó. Mis oídos zumbaron fuertemente y ya no podía oír ningún sonido. El mundo está tan tranquilo. Estaba tan silencioso que pude escuchar los latidos de mi corazón deteniéndose lentamente. Dong dong, mezclado con el grito distante y desgarrador de una hija. Mamá. 10. Cuando desperté. Ya era la tarde del segundo día y estaba acostado en una sola sala del hospital. La hija estaba peleando con sus 2 hijos. Sabe desde hace mucho tiempo que el tercer hijo regresó a China hace 2 años. Y también sabe que ella y nuestro padre no se conocen desde hace tanto tiempo. Sol, Pelayo, ustedes 2 realmente me hacen sentir mal. Sabes que si llego tarde al hospital, mi madre se enojará hasta la muerte con este par de viejos cabrones y perras. Mamá los dio a luz a ustedes 2. Bien podría haber dado a luz 2 trozos de cerdo asado. Mis 2 hijos se sonrojaron, pero no estaban dispuestos a que su hermana los regañara. Argumentaron. Mamá besa y papá besa. Las palmas y el dorso de las manos son todos de carne. ¿Qué quieres que hagamos? Hacer. Dijiste que los 2 éramos desagradecidos. Diana. Y que no tuviste nada que ver con que mamá estuviera en el hospital. Si no te hubieras inscrito en algún grupo de gira para mamá, mamá no habría visto ese vídeo y no habría estado tan enojada porque tuvo un ataque al corazón. Los 3 hermanos eran ruidosos. Solo Cristóbal se sentó en silencio y no dijo nada. Cerré los ojos y dije con voz ronca. Olvídalo. Deja de discutir. La sala instantáneamente quedó en silencio. Mi hija fue la primera en correr hacia adelante, con los ojos rojos y dijo: Mamá, estás despierta. Todavía vestía la ropa de ayer y probablemente se quedó en el hospital y nunca se fue. Mis 2 hijos también se acercaron y ambos gritaron mamá con preocupación. Los miré fijamente y solo pregunté: ¿Pagaste por el grupo de gira de tu papá? Los 2 hijos se sonrojaron y murmuraron sin hablar. Si no lo niegas, consientes. Comparado con el hecho de que mi marido desde hace 40 años no me ama. El hecho de que mis 2 hijos me hayan traicionado me entristece aún más. He vivido 60 años y mi marido no ama a su hijo y no lo besa. Al final, es una broma. Cerré los ojos, temiendo ponerme triste y perder los estribos. Pero descubrí que cuando una persona sufre una lesión grave, no puede llorar. Mamá, no eres una broma. Todavía me tienes. Mi hija me tomó de la mano. Solo tenemos 60 años. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Volvió a mirar a Cristóbal.
que había estado en silencio todo ese tiempo, como si hubiera tomado alguna determinación. Y dijo con firmeza: «Mamá, divorcémonos. Incluso si tienes 60 años, la vida aún se puede reiniciar». «Está bien». Asentí levemente y miré a Cristóbal. «Cristóbal, esta vez escucharé a mi hija y divorciémonos». 11. Cristóbal no aceptó divorciarse de mí. Mis 2 hijos tampoco están de acuerdo. El padre y el hijo se turnaron para persuadirme. Evitan hablar de Zoe. Solo dijo que llevaba 40 años casado y por qué se divorciaba cuando ya tenía 60 años. Lo que hizo reír a sus familiares y amigos. Luego regañó a su hija. «Diana, aunque no quieras casarte, ¿por qué sigues intentando convencer a tu madre para que se divorcie?» Mi hija se quedó conmigo en cada paso del camino y los regañó a todos. No pensé que era una broma cuando tomé las fotos de la boda. Y no pensé que era una broma cuando me inscribí para tu papá y el tercer grupo de viaje de lujo para 2 niños. Como víctima. Mamá quiere el divorcio. Pero estás empezando a sentir vergüenza. Los 2 hijos quisieron decir algo más. Pero la hija marcó directamente los números de teléfono de las 2 cuñadas y les preguntó: «Cuñada, ¿también quieres ver a mi hermano y su primer amor darse cuenta de sus sueños y tomas fotos de boda cuando tengan 60 años?» Esa noche, cuando los 2 hijos llegaron a casa, sus respectivas esposas los trataron mal y casi se divorciaron. Después de eso, los 2 hijos se detuvieron. Cristóbal era el único que quedaba y todavía se negaba a dejarlo ir. Dijo: «Lucía, nuestro matrimonio de 40 años no es un juego de niños. Por favor, deja de causar problemas. Si te sientes incómodo porque no pasé tu aniversario de bodas contigo, te lo compensaré mañana. También tomaremos fotos de la boda. Te acompañaré en tantas fotos como quieras». Han pasado 40 años y Cristóbal todavía no me conoce. No sé si tengo un temperamento que una vez que decida irme, nunca miraré atrás. Le dije: «Si no estás de acuerdo con el divorcio, le pediré a mi hija que me ayude con la demanda de divorcio». Después de escuchar esto, mi hija se puso muy feliz. «Esto es posible. Puedo ayudar a mi madre con la demanda de divorcio. Si se corre la voz de que el nombre de mi abogada Diana definitivamente se convertirá en un tema candente». Al ver que no podía hacer frente a nosotras madre e hija, Cristóbal no tuvo más remedio que aceptar finalmente. Pero la condición que aceptó fue que yo solo podría quedarme con 1/3 de nuestra propiedad común. Cristóbal dijo: «Si vives solo después del divorcio, este dinero te alcanza. Pero todavía tengo que cuidar a Zoe. Ella regresó del extranjero y ha vivido una buena vida, por lo que necesita más protección». Mi hija estaba tan enojada que volvió a maldecir. E incluso su padre dejó de gritar: «Viejo Dongshi, finalmente dejaste de fingir. Quieres quitarte 2/3 de la propiedad. Eres tan hermosa». Dado que es propiedad conjunta entre marido y mujer, debe dividirse en partes iguales. Mi madre te ha estado sirviendo como niñera durante 40 años. Y tú la tratas así. Todavía tienes conciencia. Pero por mucho que su hija lo reprendiera, Cristóbal seguía insistiendo en darme solo 1/3 de su propiedad. De lo contrario, no habrá divorcio. No quería continuar con el punto muerto. Así que accedí a Cristóbal sin decírselo a mi hija. Firmé el contrato de divorcio y realicé los trámites del divorcio. 12. El día que recibimos el certificado de divorcio, mis 2 hijos se enteraron de que su padre realmente planeaba casarse con Zoe. «Mamá, ¿cómo pudiste aceptar el divorcio de mi papá?» Mis 2 hijos estaban tan ansiosos que inmediatamente vinieron a mí para interrogarme. «Tú y tu esposa han compartido la propiedad durante 40 años y le diste la mayor parte a mi papá. ¿Estás dispuesto?» «Por supuesto que estoy dispuesto. En este matrimonio, aparte de un marido que me utiliza como sustituta y 2 hijos no filiales, he ganado suficiente. Tener una hija, una casa para vivir. También hay un ahorro que puedo utilizar para mi jubilación». Los 2 hijos no se reconciliaron. Sus carreras son mediocres. Uno es profesor y el otro es funcionario público. Sus salarios solo les alcanzan para mantener a sus familias. Por lo general, dependemos del apoyo de nuestra pareja de ancianos para vivir cómodamente. Pensaron que Zoe regresaría del exterior con mucho dinero, por lo que hicieron la vista gorda ante el acercamiento de Zoe a Cristóbal. Inesperadamente, resulta que cuando Zoe regresa a China, no es un regreso a su tierra natal con ropa elegante, sino una deserción desesperada. Les dije a mis 2 hijos que era un hecho que Cristóbal y yo estábamos divorciados, en lugar de culparlo delante de mí.
Sería mejor impedir que tu padre se casara con Zoe. Los dos hijos se apresuraron a buscar a Cristóbal. Cuando mi hija se enteró de esto, lloró mientras me abrazaba. Pensé que los tres, padre e hijo, eran jóvenes e inocentes. Pero resulta que no pueden escapar de la palabra apestoso a cobre. Entonces mi hija temía que yo me aburriera después de mi divorcio. Así que me ofreció un viaje de estudios al extranjero entre madre e hija por valor de 200,000 yuans. Ella pidió específicamente un mes de permiso y quería llevarme al extranjero. 13. Durante ese mes mi hija me acompañó a muchos lugares y me llevó a varias exposiciones de arte de pintores de renombre internacional. Esto me dio mucha inspiración y comencé a crear sin parar después de regresar a China. Durante este periodo me contactó Elena, la directora de la galería. Elena me dijo que mi cuadro se vendió rápidamente después de ser exhibido en el extranjero. El vendedor también se puso en contacto con el director extranjero de su galería y quiso comprar algunas de mis pinturas más. Si es conveniente, maestra Lucía, puede apresurarse a crear 2 cuadros más durante este tiempo. Le hablé de algunos cuadros nuevos que había pintado recientemente. Tan pronto como Elena se enteró, inmediatamente se interesó y me pidió que nos reuniésemos fuera de línea para discutirlo en detalle. Después de conocernos, Elena se sorprendió mucho al saber que yo tenía 60 años y me había divorciado recientemente. Te cuidas bien y estás de buen humor. No pareces tener 60 años. Pareces tener 40. Solo unas pocas frases me hicieron feliz. Cuando saqué el nuevo cuadro, la sorpresa en el rostro de Elena se hizo aún más evidente. Después de mirar todos los cuadros, Mi Daijo Salament. Maestra Lucía, por favor vea si está interesada en firmar un contrato con nuestra galería. Luego de firmar el contrato de exclusividad, daremos prioridad a exhibir sus pinturas e invertiremos dinero para promocionar. Usted, por favor asista a la reunión de intercambio con profesores de la industria. Eres muy maleable. Con un poco de publicidad, definitivamente atraerás mucha atención y serás un ejemplo para la generación más joven. Se lo conté a mi hija y le pregunté si quería firmar. Mi hija estaba muy feliz. Esto es asunto tuyo. Tú tomas tu propia decisión. Mientras yo esté aquí, te ayudaré a leer el contrato con atención y evitaré que otros te engañen. Pero le pedí a alguien que averiguara sobre Elena. Ella es un gran nombre en el círculo artístico nacional. Los pintores que le gustan suelen ser muy populares y, en broma, se les llama cazatalentos en el círculo artístico. Mi hija me abrazó y actuó con coquetería. Oh, no esperaba que la carrera de mi madre despegara después de su divorcio. Serás un pintor millonario en el futuro. De ahora en adelante, tendrás que proteger a tu hija. Mi cariñosa campera acolchada de algodón. Ella me ha estado animando así desde el día en que nació. Sin su apoyo, nunca habría cogido un pincel. Aún recuerdo el momento en que cogí un pincel y aprendí a pintar. Cristóbal me dijo con ligereza: si te sientes muy libre, ve a bailar a la plaza. Es mejor bailar y hacer ejercicio que perder tiempo. Papel, pluma y tinta. Él me mira con desprecio. Creo que ni siquiera he leído un libro. Entonces, ¿cómo puedo apreciar el arte? Pero ahora quiero darle una bofetada. No solo puedo apreciarlo, sino que también puedo convertirme en un creador de arte. 14. El día que firmé un contrato con la galería, mi hija, que rara vez publica en WeChat Moments, publicó una publicación de WeChat especialmente para mí. Felicitaciones a mi madre por la segunda primavera de su vida. Hola Lucía pintora. Sé que se lo mostró a Cristóbal a propósito. De hecho, logró su objetivo. Cristóbal se enteró de que me iba muy bien después de mi divorcio, por lo que él y Zoe inmediatamente obtuvieron un certificado de matrimonio. El día que envió su certificado de matrimonio a Moments, mi cuenta de WeChat también explotó. La gente seguía viniendo a mí y preguntándome qué estaba pasando. Entre estas personas se encuentran nuestros familiares y amigos comunes, así como los alumnos de Cristóbal. Todos dijeron que Cristóbal les envió una invitación de boda y los invitó a asistir a su boda y a Zoe a principios del próximo mes. De hecho, también recibí una carta de invitación. Cuando Cristóbal y yo nos casamos no hubo boda. Este es el arrepentimiento de mi vida. Cristóbal lo sabía y deliberadamente hizo que su boda con Zoe fuera tan destacada. Quería disgustarme. Desafortunadamente, desde el momento en que decidí divorciarme, lo dejé completamente. Incluso si se casa con 10 u 8 Zoe delante de mí, no tendré ninguna fluctuación emocional.
Pero mis 2 hijos no tienen tan buena actitud. Después de todo, el anciano padre tenía 60 años. Tenía varias casas a su nombre y muchos ahorros. De repente se divorció y se casó con otro hombre. Esto equivale a dar la mitad de los bienes que originalmente les pertenecían a otros. ¿Quién puede soportar esto? Inmediatamente se acercaron a su hija y le pidieron que se uniera a ellos en la lucha por la propiedad. A mi hija no le importa el dinero. Solo quiere ver la diversión y no pensar que sea gran cosa. Entonces ella estuvo de acuerdo. También me dijo específicamente: «Mamá, debes ir al día de la boda de mi papá. Habrá un buen espectáculo entonces». 15. El día de la boda. Mi hija me recogió temprano en la mañana y fue al lugar de la boda. El entorno era muy soñador y romántico. Es lo que siempre he soñado. Llevo 40 años esperando y hoy Cristóbal le regaló este sueño a otra persona. Quizás sintiendo mi decepción. La expresión originalmente emocionada de mi hija se convirtió en culpa y susurró: «Lo siento. Mamá, no debería haberte traído aquí. Le Sonray Gentleman. No tiene nada que ver contigo. No te sientas culpable. Quiero venir a echar un vistazo hoy. Mira la blanca luz de la luna que habita en el corazón de Cristóbal desde hace 40 años. He sido un sustituto durante la mayor parte de mi vida. Así que finalmente debería conocer a Bai Yue Wang. Pronto». Mis 2 hijos también llegaron al lugar. Probablemente sabía que habría un escándalo más tarde. Ninguno de los 2 tenía esposas e hijos. En este tipo de situación, basta con perder la cara ante una sola persona y no hay necesidad de involucrar a su esposa e hijos. Cuando comenzó la boda y empezó la música, Zoe, vestida con un vestido de novia blanco, entró lentamente. Tal vez sea por mi edad, pero no pude ver las similitudes entre ella y yo después de mirarla durante mucho tiempo. Cuando llegaron los discursos, mis 2 hijos subieron juntos al escenario y le preguntaron a Cristóbal con un micrófono: «Papá, vamos a preguntarte, ¿cuánto de tus bienes piensas dejarnos?». Luego preguntó Zoe: «Tía Zoe, dijiste que te casaste con mi papá por amor. ¿Seguirás luchando por la propiedad con nosotros?». A causa de estas palabras, la escena se volvió caótica. 16. Cristóbal regañó a los 2 hijos poco filiales. «¡Qué presuntuosos! Aún no estoy muerto. Y ustedes ya están pensando en mis bienes». Para no quedarse atrás, los 2 hijos se burlaron el uno del otro. «Ya tienes 60 años y alguien está dispuesto a sacrificar su dignidad para casarse contigo. Realmente se preocupan por ti. Si realmente te quiero, entonces está bien. Redactemos un acuerdo ahora y hagamos que la tía Zoe prometa que nunca te aceptará un centavo». Al decir esto, no se olvidó de llevar a su hija a una posición unificada. Da la casualidad de que mi hermana está hoy aquí. Ella es abogada. Que sea testigo. Pero mi hija extendió las manos y dijo: «Nuestro papá está cumpliendo su sueño de infancia. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué eres tan agresivo?». Los 2 hijos se ahogaron inmediatamente. Esta boda al final se convirtió en una broma. Los que vinieron a asistir a la boda estaban llenos de comida y se fueron con caras emocionadas. Solo Zoe se paró en el escenario, sonriendo tranquilamente y diciéndole a Cristóbal que no se enojara de vez en cuando. Ella es realmente una mujer inteligente. Desde que regresé a casa hasta que me divorcié de Cristóbal, él nunca apareció frente a mí. Nunca ha causado problemas delante de mí. Ahora sus 2 hijos han arruinado su boda y no están enojados ni refutan. Lo hace de principio a fin. Solo concéntrate en Cristóbal. Entonces que Cristóbal luche por ella contra todos. De repente comprendí dónde estábamos ella y yo. Todos podemos soportarlo y todavía podemos soportarlo con una sonrisa. 17. Después de esta boda dejé de prestar atención a todo lo relacionado con Cristóbal. La galería celebró un encuentro de intercambio de pintura china. Y la responsable, Elena, invitó especialmente a Sofía, reconocida pintora y calígrafa. Sofía aprendió a pintar bajo la influencia de su madre. Su madre empezó a aprender pintura cuando ella tenía 60 años. Aunque no logré ningún resultado. «No me arrepiento», Sofía dijo. «Cuando mi madre estaba aprendiendo a pintar, todos estaban en contra y pensaban que estaba demasiado llena para mantenerse a sí misma. Pero mi madre dijo que mientras le guste, lo haga y se esfuerce lo mejor que pueda. No se arrepentirá». El hecho de que uno sea famoso o no es el criterio para juzgar el éxito de una persona. Poder vivir por ti mismo ya es fantástico. ¿Cuántas personas están atrapadas en sus familias?
Niños y lugares de trabajo. Moviéndose aturdidas en hormigón armado. Después de este encuentro de intercambio, Sofía conoció mis hazañas por Elena. Y luego de ver mis pinturas, se acercó a mí y me preguntó si me gustaría aprender pintura con ella. Poder aprender de un gran pintor fue algo bueno que nunca había soñado. Estaba tan feliz que no me atreví a dormir esa noche. Tenía miedo de que si me quedaba dormido me despertaría y descubriría que era un sueño. De esta manera, seguí a mi maestro a todas partes para coleccionar y crear obras. Y participé en varias reuniones de intercambio para mejorar mi visión y mis habilidades pictóricas. Conozca también a más personas destacadas de todos los ámbitos de la vida. No fue hasta medio año después que regresé a la casa de mi hija para visitarla después de completar mi excursión. Solo entonces supe por ella que en los últimos 6 meses mis 2 hijos y Cristóbal habían estado en desacuerdo. Casi en desacuerdo entre sí. Porque mi papá pasó por la legalización de la propiedad sin decir una palabra y le dio todas las casas de efectivo a su nombre a Zoe. Mis 2 hijos estaban tan enojados que expusieron la participación de Zoe en mi matrimonio con Cristóbal. La hija dijo: Originalment. La escuela contrató a mi papá para continuar enseñando. Pero lo suspendieron de las clases porque se reveló que era una mujer de 60 años que la había engañado durante el matrimonio. Con menos salario de reempleo y una reputación arruinada. No hay eventos empresariales a los que invitar a Cristóbal a asistir. Ahora su único ingreso es su pensión. Zoe convenció a Cristóbal para que transfiriera la casa a su nombre y transfiriera todo el dinero a su cuenta. Y un día voló nuevamente al extranjero. 18. Ahora papá quiere encontrarla. Pero no hay lugar donde buscarla. Mi hija se rió. Papá vino a verme hace 2 días y quería que lo ayudara a presentar una demanda y recuperar su casa y su dinero. Es realmente su sueño de infancia. Mi hija apretó los dientes. Luego sacó una nueva tarjeta de identificación y me la entregó. El día que tú y papá se divorciaron. Cambié mi nombre. Mamá. Mi nombre es Laia ahora. También fue ese día que supe que el apodo de Zoe era Diana. Cristóbal llamó a su hija Diana. Resulta que significa extrañar a Diana. Con razón mi hija ha perdido la admiración entre padre e hija por Cristóbal desde hace 2 años. Pensándolo bien. Probablemente fue en esa época que mi hija comenzó a llevarme a clases de interés para personas mayores. A inscribirme en la universidad superior e incluso me enseñó a leer y leer. Resultó que todo fueron preparativos para que hoy me encuentre conmigo mismo y deje de centrarme en Cristóbal. Si yo todavía fuera la ignorante Lucía que no sabía leer una palabra de caracteres chinos, nunca tendría el valor de divorciarme. 19. Posteriorment. Gracias a la planificación de la galería y la ayuda de mi maestra Sofía, realicé mi propia exposición de arte a la edad de 65 años. La exposición fue un éxito. No solo se agotaron todas las pinturas expuestas, sino que una de ellas se vendió por hasta 1 millón. Después de la exposición vi a Cristóbal y sus 2 hijos en la puerta. Después de unos años de no verse, Cristóbal ha envejecido mucho. No había elegancia en su cuerpo, solo un aire muerto. Cuando me vio, dudó una y otra vez, y solo dijo secamente: «¿Cuánto tiempo sin verte?». No estaba de humor para volver a conectarme con él. Así que lo pasé y planeé irme. Pero mis 2 hijos me detuvieron uno a uno, con sonrisas halagadoras en sus rostros. «Mamá, tu nieto y tu nieta no te han visto en mucho tiempo. Todos te extrañan. Si estás libre esta noche, reunámonos como familia. Por cierto, tómate algunas fotos familiares para que tus nietos te recuerden cuando te extrañen». ¿Qué foto de familia? Recordé que el año en que me divorcié. Una vez se lo mencioné a mis 2 hijos. Tu papá y yo estamos a punto de celebrar nuestro 40 aniversario de bodas y ustedes 2 tienen hijos. ¿Qué tal si nos tomamos un tiempo para tomar una foto en una foto? Estudio algún día. Una familia con 3 generaciones viviendo bajo un mismo techo. En ese momento, el hijo mayor dijo que estaba ocupado con el trabajo. El hijo menor dijo que su nieto estaba ocupado estudiando para el examen. Entonces, realmente pensé que no podrían escapar. Así que pensé que no importaría si esperaba hasta el próximo año. Ahora entiendo que no están ocupados. Es porque no quieres dedicar más tiempo a mí. Incluso si es hora de tomar una foto familiar. Él no está dispuesto a dármela. Sonreí y dije: «No, estás ocupada. Así que no te haré perder el tiempo». Las expresiones de los 2 hijos se congelaron. En ese momento pasó un Porsche negro y se detuvo a 2 metros de distancia. Fue mi hija quien vino a recogerme. Pasé por alto a mis 2 hijos y me subí al auto. En el momento en que el auto arrancó,
Los dos hijos los alcanzaron con lágrimas en los ojos. Mamá. Say me equivoque. Mamá. Por favor, perdóname. Mamá. Me equivoqué. Mi hija tomó el volante y me preguntó. Mamá. ¿Quieres parar? Sacudí la cabeza. No. Sigue. No pears.